Ataque contra la policía ha sacudido a los Estados Unidos. Al menos 3 agentes murieron y otros 3 resultaron heridos de diversa gravedad este domingo por disparos realizados por un atacante cerca de una comisaría en Baton Rouge, en Luisiana. La policía local ha confirmado que el asalto fue perpetrado por un único atacante y que este fue abatido, a pesar de que en primer lugar se informó que la policía buscaba a otros 2 posibles implicados. Según las primeras informaciones, el atacante iba vestido de negro y portaba un rifle, lo que apunta a un acto premeditado en un país que no parece ser capaz de superar las tensiones raciales, doña Laura. Así es, y bueno, para ponernos en perspectiva ese y yo del tema de Turquía, también está con nosotros Antonio Barrios. Buenos días, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Ya había advertido Antonio Barrios que difícilmente los conflictos multiétnicos iban a parar. Bueno, buenos días. ¿Cómo se podría calificar esto que está viviendo esta nación? Sí, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, de nuevo el tema de la tenencia de las armas y la libertad para comprarlas hace posible que todo esto esté ocurriendo. Definitivamente la sociedad estadounidense, desde todo punto de vista, y es muy lamentable que se tenga que decir de esa forma, al haber estado históricamente muy vinculado a muchas guerras, pues tenemos gente que al regreso pues llega con situaciones o problemas psicológicos muy serios. Esto que ocurrió ayer en Baton Rouge podría catalogarse pues uno de los tantos incidentes que hay. Yo creo que es una pandemia del terror la que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Si no es el tema racial, es porque a alguien de repente ese día se le ocurrió salir a matar gente o ir a matar policías. Si no es porque son estos eventos, es porque alguien, como lo que ocurrió también en otro estado hace escasos días, tomó el arma de un policía y empezó a disparar simplemente pues porque iba camino a la cárcel. Lo que ocurrió ayer con la toma de algunos rehenes por 5 horas en uno de los restaurantes de comida rápida, pues también refleja el problema de decadencia que la sociedad estadounidense tiene de todo punto de vista, y parece que no hay condiciones o no hay soluciones para ponerle freno a esta situación. Entonces, es una pandemia del terror. Y lo denomino con estos términos, no solo por lo que ocurre en Estados Unidos, sino por lo ocurrido también en Francia, que va a seguir ocurriendo en otros países, en la que parece ser una situación completamente incontenible. Es decir, no hay tecnología, no hay gobiernos que hoy puedan hacerle frente efectivamente a este tipo de situaciones, y los estados, por más organizados que estén, se ven atados de manos para poder revertir este tipo de actos. Justamente le iba a decir, don Antonio, el presidente Obama ha condenado estos ataques del día de ayer, igual que lo hizo de la vez anterior, que le costó la vida a 5 agentes, y en general todo el asunto racial mantiene un equilibrio delicado, pero parece que aparte del tema de que él reprende esta situación, parece que no puede hacer nada más. No, de hecho el llamado del presidente Obama, pese a su investidura, que se espera pues que se adquiera cierto nivel de conciencia ante lo que está ocurriendo, pues parece que no está causando mayor impacto positivo. Yo creo que la situación está degradada desde otros puntos de vista, y esto pues con un simple llamado, lo cual pues Obama pues trata de hacer lo que puede en ese sentido como presidente. Yo creo que la situación está degradada en muchos aspectos de la sociedad por cómo ha estado conformada históricamente, y de nuevo, como lo manifesté anteriormente, pues el hecho de que miles de personas vayan a diferentes guerras a nivel internacional, pues llegan con problemas psicológicos muy serios que después desencadenan en todo este tipo de actos dentro de Estados Unidos. Entonces es muy difícil que esto tenga una solución pronta. Eso le iba a decir, otra persona afrodescendiente proveniente de una guerra, ¿verdad? En este caso de Irak, comete este asesinato de estos 3 policías, pero es como decir el karma por todo lo que ha pasado. La vez pasada leíamos datos sobre el nivel de crímenes que se cometen contra personas negras versus el nivel de crímenes que se cometen hacia personas blancas. Obviamente la población, si se puede decir, que no es afrodescendiente en Estados Unidos, es muchísimo mayor. Usted nos decía la vez pasada 40 millones de personas afrodescendientes, afroamericanas. Entonces ahí es donde se ve la relación, son exactamente lo mismo, es el mismo número. Es decir, se ve
lo que puede concluir que la cantidad de crímenes cometidos hacia las personas negras y latinas es mucho, pero mucho superior en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, es que lo hablábamos en una entrevista anterior sobre el tema racial. Es decir, hoy la minoría más importante son los latinos, es decir, ahorita en Estados Unidos hay 55 millones de latinos, de los cuales casi 27 millones votarían por un nuevo presidente ahora en noviembre, frente a 36 o 40 millones de negros que antes de que los latinos se convirtieran en la segunda minoría más importante, los negros eran la primera minoría más importante. Entonces, en la entrevista anterior habíamos analizado de que desafortunadamente desde hace casi 200 años todas las leyes que se han aprobado en Estados Unidos contra los negros han sido en virtud precisamente de inferiorizar por una cuestión de estigma y por una cuestión de color de piel a los negros, no así hacia los hispanos. Y hoy, a pesar de los grandes esfuerzos y los grandes cambios que han habido en Estados Unidos respecto a la desarticulación o desestructuración de muchas de las leyes que tuvieron por afectación contra los negros, sigue habiendo un aspecto sociológico en la sociedad estadounidense, pese a ser multiétnica, que sigue de alguna forma desconfiando de los negros. Y eso, por más leyes que hayan que tiendan a condenar este comportamiento, hay una cuestión mental que cuesta mucho derribar. Y eso hace precisamente que paradójicamente esté mejor organizada la población hispana desde todo punto de vista que la población negra como tal, sobre todo también porque le asiste históricamente una situación de pobreza que le ha afectado más a los negros que a los hispanos. Bueno, vamos a cambiar de tema porque también traíamos a Antonio Barrios aquí para hablar sobre la situación del fallido intento de golpe de Estado en Turquía. De la semana pasada, correcto, y justamente luego de esta situación se ha dado pues una serie de arrestos en Turquía, al menos 6.000 personas han sido arrestadas, de las cuales 3.000 son militares, don Antonio, y pues Occidente y algunas organizaciones internacionales temen de que esto sea aprovechado por Erdogan para purgar a la oposición política. Justamente sobre esto, el gobierno de Erdogan ha ahondado en la purga desencadenada tras el intento de golpe de Estado el viernes en Turquía. Como decíamos, se elevó a más de 6.000 la cifra de detenidos en relación con el fallido levantamiento militar. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Francia expresaron su inquietud ante la magnitud de la ola de arrestos. El golpe no puede convertirse en un cheque en blanco para Erdogan, advirtió el ministro de Exteriores francés Jean-Marc Ayrault, mientras Estados Unidos pide a Ankara que no vulnere su compromiso con la democracia. Bueno, evidentemente el asunto en Turquía es complejo porque lo que está haciendo Erdogan a partir del fallido golpe es un estilo soviético. Si nos recordamos un poco cómo en la época soviética se purgaban a los gobiernos y se purgaba una gran cantidad de gente, sobre todo la época stalinista, que fue la etapa más dura de la Unión Soviética, pues lo que está haciendo Erdogan precisamente con esta enorme purga es dizque limpiar el gobierno de todos aquellos que en su momento, aliados o exaliados, se empezaron a convertir para Erdogan en un problema. Es decir, el arresto de 3.000 jueces, el arresto de más de 6.000 militares de diferentes rangos, desde los más altos rangos hasta los rangos más bajos, la persecución y el cierre de algunos medios de comunicación que ya desde 2014 él venía poniéndoles el ojo porque había una crítica muy seria hacia el gobierno, no solamente por una radicalización o una islamización del país, sino incluso porque la familia de Erdogan estaba acusada de enriquecimiento ilícito. Eso es parte precisamente de que deja sospecha de con qué propósito se desarrolló este golpe. Si en efecto fue un sector de medio o bajo rango que llevó a cabo este golpe sin el consentimiento o sin el consentimiento de los altos mandos, o que si fue un autogolpe, en donde no es la primera vez en cualquier país del mundo donde la complicidad entre políticos y militares hace posible un autogolpe para justificar lo que Erdogan en este momento está haciendo, deja precisamente una nebulosa gigantesca de qué es lo que realmente podría llevar a raíz de este fallido golpe. Es un gobierno electo democráticamente y dice la información internacional que los militares golpistas se encontraron con que las masas les hacían frente en defensa del gobierno. ¿Es esto cierto? ¿Usted comparte esa versión?
Es que, a ver, para hacer un golpe de Estado, para que este sea efectivo, tienen que haber dos características claves. La primera es de que el ejército sepa utilizar adecuadamente los medios de comunicación para proyectar la idea de que en efecto el golpe está avanzando tal y como se esperaba. Uno de los fallos del ejército en este momento, cuando realizó este golpe que fue fallido, fue no haber sabido utilizar a los medios de comunicación a su favor. Eso le sirvió precisamente a Erdogan para proyectar la idea de que el golpe estaba siendo fallido. Nosotros tenemos un mapita, no sé si ya lo podemos subir para quienes nos siguen por Canal 13 y vamos a relatárselos para quienes nos siguen por Radio Nacional. Tal vez si nos lo puede explicar Antonio Barrios, lo que hizo Erdogan con su celular, porque se quedó desconectado totalmente él. Sí, no tenía posibilidades de comunicarse. Claro, Erdogan al estar totalmente aislado de los medios de comunicación convencionales, como pudo haber sido principalmente la televisión, donde él pudo haber declarado y haber hecho un llamado a la población de que se opusieran al golpe, él utilizó precisamente el celular. Eso es un mapa que se creó en virtud de que cada punto azul que ustedes ven ahí se contabilizan millones de personas. Eso fue el seguimiento que la gente le estaba dando al llamado que él hizo a través del celular, porque no tenía acceso a los medios convencionales de comunicación como era la televisión. Utilizó el celular para hacer el llamado a que la población se opusiera al golpe. Entonces cada punto azul se contabiliza en millones de personas. Entonces si Turquía en este momento tiene 80 millones de personas, que es la población actual, se estima que aproximadamente 50 millones de personas le estaban dando seguimiento en ese momento al llamado que Erdogan estaba haciendo sobre oponerse al golpe. Y esa será la razón por la cual fue tan efectivo y recibió el apoyo de la población. Tal vez si pudiéramos describir ese mapa para quienes nos siguen por Radio Nacional así brevemente. Antonio, ese mapa refleja la cantidad. Sí, 50 millones aproximadamente de personas con cada uno de esos puntos estaban dándole seguimiento al llamado. Eso hizo precisamente que las Fuerzas Armadas, quienes hayan estado de la mano con este golpe, no lograran utilizar los medios de comunicación efectivamente para hacerle creer a la gente que estaba siendo efectivo el golpe. Entonces, haya sido autogolpe o hayan sido otros posibles escenarios en la cual pues hoy Erdogan está haciendo lo que está haciendo con la depuración del gobierno, la parte efectiva como primera característica para que un golpe sea efectivo es la utilización adecuada de los medios de comunicación. La segunda característica es de que para que un golpe sea efectivo tienen que estar de acuerdo las tres fuerzas militares más importantes de un país: Marina, Aviación y Ejército. Si esos grupos no están de acuerdo y solamente una de las ramas del ejército entra en un golpe o un posible golpe de Estado, las otras dos ramas pueden aliarse a Erdogan en virtud de socavar la primera rama que decidió hacer el golpe. Entonces, un golpe de Estado es muy complejo, no se hace simplemente de la noche a la mañana, puede pasar incluso hasta un año gestándose. En otros procesos y en otros golpes de Estado en otros países uno puede ver que los golpes de Estado pueden gestarse hasta con un año de antelación. En este caso se habla de que desde marzo ya se venía gestando la posibilidad de este golpe, y lo interesante con este golpe, fallido o no, es que el ejército está permeado por dos grupos que son muy fuertes. Uno son los kemalistas, que son los que siguen desde un punto de vista muy nacionalista a Kemal Atatürk, que es el fundador de la joven Turquía a partir de 1923, que se consolida como tal en 1928, después de la caída del Imperio Otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial. Y otro grupo que es más reciente y que anteriormente fue aliado precisamente de Erdogan, que es el de Fethullah Gülen, que es un islamista moderado y que hasta el año 2013 había sido aliado de Erdogan, y que se separa de Erdogan en virtud de rechazar y de acusarlo de islamizar el país de una manera muy fuerte, en contraposición a lo que ha caracterizado Turquía históricamente de valerse de la democracia y de fuerzas kemalistas que mantienen un sentido muy nacionalista de lo que es la nación turca. Justamente Turquía es quizá el país islámico más, o musulmán más bien, más secular. Sí, de hecho cuando Mustafa Kemal Atatürk, que es el que funda la joven república, la joven Turquía, se rodea de una serie de militares. Esa es la primera manifestación de estructura militar y política que impera en la joven Turquía, y compromete a las Fuerzas Armadas que deben procurar de mantener
el aspecto secular del país y consecuentemente la democracia. Hasta la fecha sí perdura, no en vano otros golpes que en el pasado han habido, 1960, 1971, después otro ya más reciente, 1997, precisamente fue en virtud de ese juego de fuerzas en donde algunos presidentes y algunos primeros ministros en algún momento en Turquía quisieron de alguna forma, llamémoslo así, sobreislamizar el país, más allá de los preceptos que Kemal Atatürk de alguna forma había procurado mantener en virtud del nacionalismo, que es algo muy puro dentro de la esencia del ser turco, por todo lo que significó haber perdido poder después de que Turquía había sido un imperio otomano de muchísimos siglos y que había conquistado gran parte de Europa y el Medio Oriente, el norte de África e incluso Asia Central. Sí, el imperio otomano duró aproximadamente 1000 años para de la noche a la mañana verse convertido en solamente una república sin nada de poder. Pues la idea era tratar de guardar en esencia hasta donde fuera posible con las directrices de Kemal Atatürk lo que en esencia les caracteriza, que es ser precisamente muy nacionalistas. Entonces la acusación que se le hace a Erdogan es en virtud de eso, de que está jugando en dos polos en donde hace ver de que mantiene un sentido nacionalista frente a una sobreislamización del poder y un autoritarismo cada vez más centralizado del que acusan a Erdogan de promover dentro de Turquía. Leía aquí en la información internacional que han sido característicos los golpes de Estado en Turquía y que mucha gente salió a apoyarlo a él porque no querían que Turquía se retrasara 10 años más o 15 años más. ¿Es esto cierto? Bueno, es relativo porque más bien paradójicamente los militares, sobre todo desde 1950 hasta la fecha, que es cuando ingresa oficialmente Turquía como miembro pleno de la OTAN, los militares en Turquía siempre han querido ser parte de la Unión Europea, porque saben de que solamente bajo preceptos de democracia o bajo ciertos principios de los cuales la Unión Europea se ha regido en este proceso de integración por muchas décadas, saben que la única forma de frenar a Erdogan es haciéndolo parte de la Unión Europea, que es lo que precisamente hasta el momento ha habido un rechazo o un conflicto de Erdogan con la Unión Europea respecto de por qué no logran que Turquía sea parte de la Unión Europea. Y se habla de que este golpe, más allá de lo que Erdogan dice que pudo haber sido liderado por Gülen, su anterior, Gülen, su persona cercana, su aliado anterior. Claro, el aliado anterior al año 2013, o haber sido liderado por kemalistas, nacionalistas. Los militares siempre han necesitado de alguna forma de que Turquía sea parte de la Unión Europea, porque es la única forma de frenar precisamente los ímpetus que hasta el momento Erdogan ha demostrado respecto a todo lo que ha significado la política. Ahora, hay un punto muy importante. Erdogan se ha granjeado una gran cantidad de enemigos. Es decir, ha entrado en confrontación con los europeos. Pero lo apoyó Estados Unidos y lo está apoyando, todas las naciones están apoyándolo a él. Claro, porque, es decir, no les conviene a los europeos, pese a que Erdogan es un socio incómodo, es un socio molesto, porque Erdogan ha sabido extorsionar a los europeos con el tema de la migración, y sabe que tener a los militares en el poder es no saber cuál va a ser el futuro del país. Es mejor lidiar, es mejor negociar con un vecino molesto, del cual ya sabemos cómo se puede negociar, que no saber a quién los militares van a llegar a poner si el golpe hubiera sido efectivo. Entonces, ni uno ni otro, independientemente si estuvieran en el poder, son como del agrado de Occidente. Sin embargo, no les queda más que mejor con Erdogan, que ha estado ya 10 años en el poder y que se perfila hacia la permanencia en el poder de forma indefinida con el cambio de sistema político que él quiere, de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista, hace prever que precisamente Erdogan esté en función de permanecer en el poder mucho tiempo más. Y ahora, con este golpe fallido y todo lo que está logrando hacer, va a tender más hacia una radicalización y va a justificar cualquier medida contra cualquier grupo de oposición, contra el ejército, contra los periodistas, contra cualquier movimiento que él considere incluso ya como terrorista. El grupo de Fethullah Gülen, él lo tiene dentro de la lista de grupos terroristas que arremeten o que atentan contra su gobierno. Sus opositores. Que son opositores, o sea, correcto. No son terroristas, son sus opositores. Entonces, ha perseguido a periodistas, persigue a académicos de universidades, ha cerrado medios de comunicación que lo han criticado, sobre todo desde 2014 a la fecha. Yo estuve en Turquía en el 2014, en Ankara y después en Estambul, y ya desde ese momento se veía la tensión en los periódicos que uno puede leer en inglés entre la oposición
y precisamente el gobierno de Erdogan, en una discusión muy fuerte hacia la centralización y hacia el autoritarismo que Erdogan ha ido amasando cada vez más en contraposición a lo que la oposición dice o incluso lo que la misma Unión Europea dice. Más de 6.000 arrestos ha realizado el gobierno de Erdogan y cerca de 8.000 policías han sido suspendidos. Sí, de hecho es una purga gigantesca. Esto, y evidentemente es de temer porque esto puede llevar a que judicialmente hablando se lleven a cabo una serie de purgas muchas veces en las cuales mucha gente no tiene nada que ver, pero es parte del esquema de Erdogan de precisamente limpiar el gobierno después de lo ocurrido en caso de que con su consentimiento haya habido un autogolpe para justificar lo que está ocurriendo y librarse de futuros golpes de Estado y someter todavía más a lo que los militares también no les gusta mucho, no solo en Turquía, sino en cualquier parte del mundo, someter el poder militar al poder civil, que es lo que otros presidentes en el pasado en Turquía han procurado hacer porque la estructura militar siempre ha sido uno de los entes más poderosos dentro de Turquía. ¿Qué tanto beneficia esta inestabilidad política de Turquía al islamismo extremo, digamos, como Estado Islámico, por ejemplo? Bueno, hablando un poco sobre todos los enemigos que se ha granjeado Erdogan, y eso es muy buena pregunta porque Erdogan ahora se enfrenta a una situación en la que al haberse granjeado una gran cantidad de enemigos a nivel regional, en su entorno regional, casi entró en conflicto con Rusia por el derribo del avión militar, por las incursiones militares de Rusia sobre el Estado Islámico en Siria, en la que rompieron relaciones casi por 6 meses, no fue sino hasta hace poco que se restablecieron. Tenía relaciones suspendidas con Israel precisamente por lo ocurrido en el pasado con Gaza y un barco humanitario con alimentos para los gazatíes. Hasta hace poco precisamente Erdogan restableció relaciones, pero Erdogan también se granjeó enemigos porque si bien apoyó abierta y decididamente al Estado Islámico, permitiéndole operaciones militares dentro del mismo territorio turco a través de la frontera con Siria, y cuando la Unión Europea obliga a Erdogan a tener una posición clara sobre cómo combatir al Estado Islámico, a Erdogan no le quedó más que atacar militarmente al Estado Islámico, no solamente en su propio territorio, donde le permitió poder operar, sino incluso en Siria. Eso está haciendo precisamente ahora que el Estado Islámico esté atacando a Turquía en diferentes ataques terroristas dentro de Turquía, de los cuales también Erdogan arguye de que no son solamente el Estado Islámico, sino que también son otros movimientos en la cual señala a los kurdos, ya lo hemos hablado en una entrevista anterior, en la que los kurdos también están aparentemente envueltos en otro tipo de ataques similares. Dice, nos preguntamos si esto es fue un intento de restaurar una democracia erosionada por diversas medidas adoptadas por el gobierno, o si es un intento de los seguidores del padre de la República por devolver el laicismo al Estado. Bueno, aquí hay dos situaciones y eso es muy interesante. Hay dos situaciones. Una, o Erdogan se modera a partir de lo que ocurrió y los europeos entablan un diálogo más abierto con Erdogan para que una situación de esta naturaleza no vuelva a ocurrir, en donde evidentemente el responsable directo de todo esto es Erdogan, o Erdogan radicaliza más su postura respecto al fallido golpe. Y pareciera que se va a radicalizar. Parece que va en función de eso. Hay que esperarse, porque el tiempo va a determinar hasta dónde Erdogan le va a convenir una profundización de la radicalización y hay que ver si esta radicalización es producto del escenario caótico que todavía tiene Turquía. Hay que ver si más adelante, una vez que ha limpiado su gobierno, va a moderar su postura, o hay que ver si eso lo va a mantener por un largo tiempo. Pero yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos van a tener que entablar una conversación muy seria con Erdogan para ver cómo lo van incorporando cada vez más a la Unión Europea para precisamente evitar no solamente un autoritarismo cada vez más creciente, no solamente, sino también incluso procurar moderarlo hasta donde sea posible, porque tampoco a los europeos les conviene una situación de esta naturaleza, siendo Turquía un miembro pleno de la OTAN. Justamente eso le iba a preguntar, ¿a Occidente no le sirve una Turquía inestable? No, evidentemente no, porque el primer país que entra a la OTAN y siendo un país musulmán, es decir, rompe con el esquema clásico de una Unión Europea que se integra después de la Segunda Guerra Mundial, en donde abraza los principios de la democracia. Turquía es el primer país islámico que entra dentro del esquema de la OTAN en la década de los 50, pero se hace en virtud de que la posición geográfica de Turquía
por el expansionismo soviético después de la Segunda Guerra Mundial, le permite a los europeos poder controlar mejor ese expansionismo soviético en esa época que seguía siendo muy convulsa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la posición geográfica de Turquía es de las mejores que puede haber a nivel mundial. Usted de Turquía puede acceder a Europa a través de Estambul, usted de Turquía accede a Asia Central y de Turquía accede al Medio Oriente. Entonces, es uno de los países que geográficamente hablando tiene una posición estratégica que le sirve precisamente a los aliados de la OTAN y a Estados Unidos. Y esa relación con la Unión Soviética, perdón, con Rusia, cuando usted decía la vez pasada que el atentado que se había dado en Estambul podría ser origen de que se habían restablecido las relaciones entre Rusia y Turquía, porque Rusia acusaba a Turquía de fomentar el Estado Islámico. Sí, de hecho, Putin había manifestado, y eso lo secundó precisamente Erdogan por una cuestión de conveniencia, de que más que haber sido el Estado Islámico el responsable del atentado en el aeropuerto de Estambul, pudo haber sido un grupo radical checheno. Y cuando Putin manifiesta de que eso pudo haber estado detrás, es en virtud de la guerra en la que Rusia se vio enfrascada en Chechenia, en la que hubo un creciente radicalismo islámico contra Rusia. Entonces, el Estado Islámico, una de las variantes interesantes del Estado Islámico es que está llamando a cualquier grupo radical islámico en cualquier parte del mundo que quiera ser parte de todo este esquema de terror. Entonces, todavía hay problemas dentro de Chechenia, una guerra que enfrentó Rusia, que hizo posible que Putin, a la hora de declarar eso, encontrara viable Erdogan restablecer relaciones con Rusia, precisamente para supuestamente luchar de la mano contra ese radicalismo que puede estar de nuevo creciendo dentro de la zona del Cáucaso, que históricamente ha sido muy convulsa. Entonces, claro, es una cuestión de conveniencia estratégica, de conveniencia militar, de conveniencia incluso política, que hace precisamente que el restablecimiento de relaciones de Erdogan con Rusia hagan posible un nuevo esquema de guerra contra el terrorismo a nivel internacional, o este llamado que hace el Estado Islámico. Mientras que algunos países están pensando de una manera muy local, el Estado Islámico está pensando de una forma muy global. Y eso es algo que los países a veces no han tenido en cuenta sobre los alcances que el Estado Islámico tiene a la hora de hacer ese tipo de ataques. Y justamente hablando de ese tema, está Francia, ¿verdad?, que acaba de sufrir un atentado terrorista muy fuerte. Sí, de hecho, bueno, rompe el esquema. Se esperaba un coche bomba, se esperaba la entrada de alguien acribillando a personas, como pasó, por ejemplo, en Orlando. Pero definitivamente sí, la utilización de un carro rompe completamente con la metodología. Un carro atropellando gente, pasándole por encima, fue un método terrible de cómo murió una gran cantidad de gente. Pero, de nuevo, este tipo de actos, cualquier tipo de acto a que el Estado Islámico, en caso de que el Estado Islámico estuviera atrás, es decir, hay duda de si realmente este era un soldado del Estado Islámico, definitivamente cualquier tipo de situación es válida para matar a la cantidad de gente que sea posible utilizando un camión, como lo que ocurrió hace poco en Niza. Dice la prensa internacional que populistas y extremistas franceses se apoyan por primera vez en una matanza terrorista para obtener ventajas políticas en Francia, y que los mensajes se están centrando en la xenofobia y la islamofobia en un país con más de 5 millones de musulmanes. ¿Qué se puede esperar que suceda en Francia? Bueno, va a haber, no sé, personas musulmanas que se van a ir porque no van a aguantar esa presión. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, en los últimos 10, 15 años ha habido un franco crecimiento de los partidos ultranacionalistas, los denominados partidos blancos. En 1990, los dos primeros países que en Europa oficialmente inauguran dos partidos ultranacionalistas va a ser precisamente Austria y Francia. Francia con Jean-Marie Le Pen, que es el partido nacional que hablaba de una Francia blanca, no una Francia de color negro, no una Francia de color marrón. Y Gerhard Haider, que fue un líder ultranacionalista en Austria, que funda también un partido que es el que hace poco en Austria estuvo cerca de ganar las elecciones, y que con la anulación de las elecciones, ahora en octubre viene un nuevo proceso electoral en Austria. Entonces el franco crecimiento de los partidos ultranacionalistas en las últimas elecciones en muchos países en Europa, no solamente elecciones regionales, sino elecciones nacionales o elecciones para nombrar a diputados a las diferentes instituciones de la Unión Europea, reflejan precisamente
el problema que está ocurriendo en Europa de un rechazo cada vez más fuerte hacia otros grupos como los musulmanes y los negros en particular. Es decir, los negros no solamente están sufriendo las consecuencias en Estados Unidos, sino incluso también en Europa. Pero el fuerte para estos grupos hoy, producto del caos migratorio en Europa, es precisamente los musulmanes en Europa. Y esta tendencia creciente puede llegar a generar conflictos dentro de cada uno de los países o incluso obligar a los musulmanes a tener que irse de los países. Eso es lo que estaba pensando. Y regresar a zonas que incluso de por sí son conflictivas de donde provienen ellos como país de origen. Sí, porque es la tercera matanza yihadista en Francia en 18 meses. La reacción va a ser esto que usted está diciendo y que dice muy bien la prensa internacional. Aquí vemos este artículo del País de España donde se habla de mensajes muy fuertes, xenofóbicos y de islamofobia de parte de las dos, digamos, de los sectores más conservadores y los sectores del Partido Socialista Español, sí, claro. Francés más bien. Sí. Así que, bueno, eso es lo que se podría esperar entonces en estas naciones. ¿Qué cree usted que suceda entonces en torno a las investigaciones que se están realizando en Francia? Hay quienes dicen que más bien el Estado Islámico se está tratando de endosar esto, pero que no tiene que ver nada con... Mire, pueden ser muchos grupos, es decir, lo hablábamos también en una entrevista anterior, es decir, estos llamados soldados o estos lobos solitarios operan en 3 niveles. Puede ser alguien que simplemente por el entorno en el que vive decidió ese día, por una cuestión de rechazo o de incertidumbre, salir a matar a una gran cantidad de gente, lo cual pues evidentemente es muy lamentable. Uno ya no estaría a salvo en una sociedad porque cualquier cosa puede ocurrir. Está el otro nivel en donde hay contactos de terceros hacia una sola persona que por la situación que está viviendo está dispuesta a hacer cualquier cosa que se le encomiende, y están aquellos que están realmente directamente vinculados y que son soldados o que son miembros activos de una organización. Entonces, cuando el Estado Islámico se adjudica este tipo de actos, le es muy difícil al gobierno, en este caso de Francia, poder realmente determinar si en efecto este individuo que manejó este carro y masacró a una gran cantidad de gente realmente puede estar directamente vinculado con el Estado Islámico, o que si esta persona puede ser uno de los soldados enviados del Estado Islámico a cualquier parte del mundo para cometer cualquier acto. Entonces es muy difícil, es decir, por más tecnología que haya, por más cosas, eso cuesta mucho poder determinarlo, y los estados cada vez se van a ver compelidos a una situación de poder definir qué es lo que realmente está ocurriendo y hacia dónde se va. Gracias, Antonio Barrios, por ponernos 3 temas en perspectiva esta mañana. Así es, vamos a una pausa y volvemos con más.